Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: «Traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño». Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: «Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías despachado a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor». Susana se puso a gritar y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: «Id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello». Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: «Dios eterno,
que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo a un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: «Yo soy inocente de la sangre de esta». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «Pero estáis locos, hijos de Israel, aunque sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel. Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos por qué Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo: «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor: no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados». Él contestó: «Debajo de una acacia». Respondió Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión convirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él contestó: «Debajo de una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros». Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cañado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. No me complazco en la muerte del balmado, dice el Señor, sino que se convierta y viva. Señor, Tú tienes. el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. El texto de la casta Susana y los viejos, ¿verdad? Siempre es un texto largo, pero siempre es enormemente sugerente y nos recuerda también grandes enseñanzas. Ahí está la mentira, la corrupción, los malos deseos, pero al mismo tiempo también está el afán de justicia, está el afán de salvación. En definitiva, está el mensaje de quien espera en el Señor es salvado por Él. Ese es el gran mensaje que luego concluiremos. Pero es evidente que la liturgia de hoy nos propone dos textos que van un poco en paralelo. Se tratan de dos juicios a dos mujeres que están condenadas a muerte. Por un lado Susana y por otro lado la mujer adúltera. Estos son las dos situaciones, ¿no? La inocente Susana y aquella mujer que, según el Evangelio de Juan, había sido sorprendida en flagrante adulterio. Y ante la acusación de los dos viejos viciosos, ¿verdad?, surge Daniel. Daniel, que etimológicamente significa Dios es mi juez. Dios es justicia, de alguna manera, Dios quiere hacer justicia. No es arbitrario ese nombre, precisamente para impedir que se cometiera una injusticia. Hoy se ha salvado una vida inocente, dice precisamente el final del texto. Y en paralelo a Daniel está Jesús, que es el nuevo Daniel, aquel que es la justicia de Dios por antonomasia, ¿no? Y este Jesús impide la injusticia, pero da un paso más adelante. Muestra la misericordia de Dios
incluso a los pecadores. La trampa o la situación en la que quieren poner a Jesús los fariseos y los escribas, podemos decir que es una trampa farisaica, ¿verdad? O una trampa farisea. Si Jesús condena a la mujer, esta ha sido sorprendida en adulterio, ¿tú qué dices? Si le condena, entonces de alguna manera quedaría desautorizado ante sus seguidores. Él ha venido proclamando el Evangelio de la misericordia. Pero si Jesús la absuelve, iría contra la ley de Moisés y se pondría enfrente a los fariseos. Tengamos en cuenta que estos textos últimos que preceden a la Semana Santa son textos en donde se pone de manifiesto la tensión creciente que existe entre Jesús y los poderes establecidos y donde van empezando a cargar un poco las tintas sobre él para llevarlo finalmente al juicio y a la muerte. Y la reacción de Jesús es sorprendente. No dice nada, se inclina en el suelo y empieza a escribir en la arena. Y le siguen increpando, ¿no? Ante esa situación, ¿verdad?, se han especulado con muchísimas opciones sobre qué es lo que Jesús escribía allí en la arena, mientras todos le observaban. Algunos dicen que escribía alguna frase de la Escritura, otros que escribía los pecados de los fariseos que estaban acusando a la mujer, otra el nombre de los acusadores, otros quizá dicen que escribía allí dónde está el hombre del adulterio, o San Agustín decía que Jesús estaba en el fondo escribiendo que quienes abandonan a Dios es igual que quedar inscritos en el polvo. En cualquier caso, Jesús, una vez increpado y reiterada también esa interpelación, se levanta y dice esa famosa frase que ha quedado incorporada a nuestro lenguaje coloquial: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y a partir de ahí, todos se fueron escabullendo, empezando por los más viejos. Algunos dicen, como eran más viejos, tenían más pecados. Otros dicen, como eran más viejos, eran más sensatos y más prudentes y se dieron cuenta de la gravedad y de la situación que estaba Jesús planteando, ¿no? Lo único que conocemos nosotros es el final de ese delicado y respetuoso diálogo que tiene Jesús con la mujer adúltera. Jesús condena el pecado, pero acoge al pecador y le ofrece la misericordia. Es el perdón y el amor los que van de la mano y son los que se le ofrece a la mujer. Ninguno te ha condenado, yo tampoco. Anda, pero no peques más. A partir de ahora, orienta tu vida hacia Dios completamente. Jesús prefiere mostrar el corazón de Dios a mostrar la condena. Él se aleja del pecado, Él condena drásticamente el pecado, pero quiere también que el pecador se convierta y viva. Y aquel día también se salvó una vida. Dios salva a los que esperan en Él. Esa es la lección de hoy y esa es lo que nosotros podemos aprender frente a nuestra tentación, que puede ser inmediatamente condenar a los demás, ¿verdad? Porque de alguna manera condenando a los demás nos liberamos también de nuestras propias culpas y así nos autojustificamos. El Señor nos ofrece la esperanza en Él y la salvación en Él. Mostrar el corazón de Dios. Pidamos hoy esta misericordia de Dios, porque nosotros también somos pecadores. Nosotros también, cuando miremos a los demás, miremos también nuestro propio corazón e imploremos la misericordia. Y escuchemos también las palabras de acogida, de perdón y de amor del Señor. Y al mismo tiempo convirtámonos en instrumentos de perdón, de amor y de misericordia para con los demás. Que así sea.